esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi Salvador, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. El cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy y mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta el que venga otra vez, en su poder me sostendré. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Gracias. Quiero pedirle que por favor preste mucha atención esta tarde, no se distraiga, trate de no estar saliendo. El mensaje es un poquito diferente a lo que acostumbro a predicar. Y en realidad ahorita no vamos a volver a leer el pasaje que leímos, es la historia de José, una pequeña porción de lo que sucedió en su vida. Pero quiero hablarles el día de hoy acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? La providencia, según el diccionario secular, dice lo siguiente: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Y también dice el diccionario secular, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. No es una palabra bíblica, sino más bien una habilidad atribuida a Dios debido a su presciencia o su preconocimiento de todas las cosas, porque Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Y por lo tanto obra todo, oiga bien, y permite todo con el fin de que se lleve a cabo su voluntad en el mundo, especialmente cuando se trata de las vidas de nosotros, sus hijos. En Romanos 8:28, por eso es un versículo tan especial para el cristiano, y lo creemos de todo corazón. Ahí es donde dice, y sabemos, fíjese, el cristiano, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un divino propósito detrás de todo. Y entonces muchas cosas, aunque no son su voluntad directa, pero Él las permite para ir llevándonos hacia su voluntad en general. El diccionario bíblico dice lo siguiente, literalmente significa providencia, literalmente significa provisión, o sea, prever. Pero es generalmente usada para denotar cómo Dios, oiga bien, preserva y gobierna todas las cosas y todos los asuntos de su creación por medio de permitir ciertos sucesos. No estén platicando ni distrayéndose, pongan atención. Es fácil ahí atrás distraerse. Y por eso yo siempre prefiero sentarme más al frente. Porque atrás hay muchas distracciones. Y lo veo con ustedes que están platicando, viendo para acá, para allá, menos poniendo atención aquí. Míreme aquí, ponga atención. Mire conmigo Hechos 17:22. Hechos 17:22. Usted recuerda cuando Pablo fue a Atenas, la ciudad de Atenas, y dice que vio la idolatría que consumía esa cultura y que enardecía, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pero Pablo era tan inteligente y tan sabio en el Señor que vio una oportunidad, una puerta abierta para hablarle a los atenienses del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mire, es como, perdone que diga esto, pero es como el catolicismo, tienen un santo para cada día del año. Y por si se pasa un día en el calendario, alguien, un nombre de alguien, tienen un día que le llaman el Día de Todos los Santos. Así el santo tuyo, pues, ahí cabe dentro de todos los santos. Pues los atenienses eran iguales. Y tenían tantos altares a diferentes dioses con nombres, pero tenían uno que hacía al Dios no conocido. O sea que si tú tienes tu Dios ahí, se acomoda dentro de ese al Dios no conocido. Wow. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para testificarles. Y les dice esto, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, ese es el que yo conozco y les vengo a predicar. Amén. Y aprovechó esa oportunidad. Versículo 24. Mire lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y ¡pum!, les empieza a dar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero les dice esta verdad, dice Dios está en control de todo. Por Él respiramos, por Él tenemos vida. Es más, Él hasta permite que estemos viviendo donde estamos viviendo. Sin saber, Él ha estado permitiendo cosas en nuestras vidas. Dice, hasta las naciones tienen sus límites porque Dios lo permite así. Amén. Todo en Él subsiste, existe. ¿Sí me está siguiendo? Eso es la providencia de Dios. Mire Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. O sea que a veces pensamos que depende de nosotros.
que nosotros somos los que forjamos nuestro propio destino. Y no, hermanos. En realidad tenemos tan poco control de las circunstancias. Y aún en aquellas que suceden por nuestra propia necedad, Dios a veces permite en su soberanía y en su providencia para llevarnos a otro fin. ¿Alguien me está siguiendo? Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. O sea que la providencia de Dios está en todas partes, está en toda situación, en toda circunstancia, en toda vida. Aún se extiende a la naturaleza. Salmo 104, vaya ahí conmigo por favor. Salmo 104. Y iba a leer todo el Salmo, pero no lo voy a hacer por causa de tiempo. Después usted lea lo precioso Salmo. Pero vamos a leer del 16 en adelante. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. En los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Y tremendo este salmo, tremendo. Todo depende de Dios, de la divina providencia de Dios. Mateo 6:26 dice, y conocemos este versículo: mirad las aves del campo, del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí mismo en Mateo 10:29 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios se extiende a los asuntos, a los negocios y hasta eventos en la historia de la humanidad en general. Como septiembre 11 del 2001. Un terrible evento que sucedió, pero no fuera de la providencia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Si sucedió, es porque Dios lo permitió. Job, capítulo 12, versículo 23. Mire lo que dijo Job. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Salmos 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. No se asuste de quién va a quedar en la Casa Blanca. No son muy buenas opciones las que tenemos esta vez, ¿verdad?
está una liberal, mentirosa, no voy a decir su nombre, pero creo que todos ya saben de quién estoy hablando. Y luego está uno que es un inmoral, perverso, también liberal, aunque se llama conservador. Y luego está el otro, la tercera opción, que es marihuana. Así es que mire, pues sí, porque está a favor de la marihuana, que se legalice la marihuana. O es que no tenemos muy buenas opciones, pero ¿sabe qué? No se preocupe. Su futuro y mi futuro no está en las manos de un presidente. Está en las manos de nuestro Dios. Él está en control de todo. ¿Se acuerdan del rey Artajerjes y Nehemías? ¿Se acuerdan del rey Artajerjes y Nehemías? Nehemías estaba todo cargado de corazón porque los muros de Jerusalén estaban destruidos. Dios le estaba poniendo en su corazón regresar a reedificar los muros. Él era el copero del rey. Y irse, apartarse del rey era algo que no se podía considerar. Porque era a quien el rey tenía más cercano para que probara todos los alimentos y las bebidas antes de que el rey las comiera, por su propia protección. Entonces le tenía mucha confianza, y gente de confianza es muy rara. Pero Nehemías era esa clase de varón. Pero quería volver a Jerusalén a edificar los muros. Y cuando el rey lo mira que va a la mesa y va con pálido de su rostro y con tristeza, mire, eran tan delicados los reyes en aquel entonces, y nomás no te veía contento, no le gustaba la expresión de alguien que se acercaba a su presencia, le mandaba a volar la cabeza. Era algo así. Y dice que el rey le preguntó a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás con tu semblante caído? Y dice que Nehemías tuvo temor, porque pensó, me va a matar. Porque el copero tenía que estar alegre, sonriente todo el tiempo. Tenía que alegrar al rey, no de alguna manera ser de tristeza para el rey. El único que tenía derecho de enojarse ahí era el rey. O de estar triste era el rey, nadie más. Así era. Pero dice que se puso a temblar y oró a Dios diciendo: Señor, tú sabes la necesidad, tú sabes lo que le tengo que decir al rey. Y le dijo la verdad, le dijo: sí, estoy triste, estoy cargado porque mi pueblo está así, el templo está destruido, está quemado, los muros caídos y no hay quien. Y yo quiero ir a ayudar a reedificar esos muros. Dios me está mandando a hacer esto. Y sabe, el rey no solamente le dio permiso, le dio el tiempo que fuera necesario, le dio todo el dinero, los trabajadores, los materiales que necesitara para regresar a Jerusalén y reedificar los muros. ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en la mano de Dios y él lo inclina para Jerusalén. La providencia de Dios. La providencia de Dios. Nehemías no tenía ni un quinto en donde caerse muerto, como dice. Era un copero, era un siervo, un esclavo del rey. Así es. Pero Dios le dio todo lo que necesitaba por mano del rey de un imperio pagano, que ni creían en Dios. Pero a ese rey usó Dios para darle todo el material, todo el dinero, todo lo que necesitaba, hasta protección de su ejército para ir a reedificar los muros de Jerusalén. Ahí se ve la providencia de Dios. ¿Se acuerdan del rey Asuero y Esther? El libro de Esther es una historia preciosa. Pero si usted lee todo el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona ni una vez. Un libro entero en la Biblia y no menciona el nombre de Dios ni una vez. Sin embargo, en todo el libro se ve la providencia de Dios. Amén. Que la reina Vasti no agradó al rey, se encaprichó, lo avergonzó en público y el rey la destronó, ¿verdad? Que no fuera la reina más, voy a buscar otra reina. Y que de todas las doncellas que le llevaron al rey, la que escogió fue Esther la judía. ¿Usted me está siguiendo? Providencia de Dios. Y luego cuando ese hombre malvado, Amán, que quería dar muerte a todos los judíos, ¿se acuerdan? Y sin embargo, Esther entra a ver al rey y el rey le escucha cuando no le había llamado y podía matarla por haberse presentado a su presencia sin ser llamada, pero la escucha. Y luego el que estaba tramando matar a los judíos y el que estaba tramando ahorcar a Mardoqueo, el tío de Esther, termina siendo el ahorcado y los judíos terminan vengándose de sus enemigos y todas
todas las cartas cambian. ¿Por qué? Por la providencia de Dios. Tremenda historia. Dios está en control de todo. Por eso no debemos de temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él está en control de mi vida, Él está en control de mi familia, Él está en control de nuestra iglesia, Él está en control de nuestro futuro, hermanos. No las circunstancias, no el rey, no la política, no un presidente, no Señor, no la economía. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel y Nabucodonosor? ¿Se acuerdan que Nabucodonosor vio esa visión, ese sueño tuvo, ¿no? Y Daniel empieza a interpretarle también. Daniel 2:21 dice lo siguiente. Esto es Daniel declarándole al rey. Él muda, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios pone reyes, quita reyes. Dios da el conocimiento, la inteligencia, y Dios te puede hacer que pierdas el razonamiento, como le pasó a Nabucodonosor. En Daniel 4:25 se acuerda que Nabucodonosor vio una imagen grande, un árbol grande que era cortado. ¿Se acuerda? Y Daniel fue a interpretarle el sueño, y dicen en Daniel 4:24-25, aquí está Daniel hablándole al rey Nabucodonosor, le dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor estaba lleno de soberbia. Él pensaba: yo soy el gran emperador Nabucodonosor, este es mi imperio, esto es mi reino. Y dice que así sucedió exactamente como Daniel le dijo. De un día para otro, el rey Nabucodonosor perdió su razón, fue como un animal por 7 años. Andaba, le creció el pelo, le crecieron las uñas como animal, y andaba en el campo hasta que se humilló y reconoció a Dios. Y Dios lo volvió a poner como emperador, le volvió su razonamiento y le volvió a dar su poder. Y Nabucodonosor más adelante dice: Él puede humillar a los que andan con soberbia. Grande lección que aprendió Nabucodonosor. La providencia de Dios está siempre obrando en las vidas de la gente. Primera de Samuel 2, versículos 6 al 9, dice la Biblia: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, a la tumba, y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Sería bueno recordar eso, que no somos fuertes en nuestra propia fuerza. Si tenemos alguna fuerza, es porque Dios nos la ha dado. Con razón el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. María, cuando el ángel se le aparece y le dice que va a concebir del Espíritu Santo, y canta María, esta es una de las cosas que dijo en Lucas 1:52 a 53: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y esa es la historia de José, de la vida de José. Amén. A propósito, José es el tipo, teológicamente hablando, el tipo más perfecto de Cristo en la Biblia. Y es por eso que es tan interesante su historia. Hay muchos paralelos entre Cristo y José.
Por ejemplo, José fue enviado a sus hermanos por su padre. ¿Se acuerda que su padre lo envió a buscar a sus hermanos? Jesús fue enviado por su padre a las ovejas perdidas de Israel, a sus hermanos israelitas. José fue obediente a su padre. Jesús dijo, hago siempre lo que a él le agrada. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. José hizo la voluntad del Padre y fue a buscar a sus hermanos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. José fue burlado por sus hermanos. ¿Se acuerdan que se burlaban de él? Decían, ahí viene el soñador. ¿Se acuerdan? Jesús fue burlado por sus hermanos los israelitas y fue escarnecido por ellos. José fue odiado por sus hermanos. Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. Sus hermanos le rechazaron. Los hermanos de José le rechazaron y tramaron para matarle. Jesús, dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También tramaron para matarle. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Por sus hermanos. José fue echado en una cisterna, en un hoyo, en un pozo. Jesús fue crucificado y sepultado. José fue sacado del pozo. Jesús fue levantado de la tumba de entre los muertos. Amén. Los hermanos de José llevaron su túnica manchada de sangre a su padre. Jesús tomaron sus vestidos y echaron suerte sobre ellos. Wow. José, después de ser llevado a Egipto a los gentiles, nadie le vio por muchos años. Jesús ascendió al cielo. Su evangelio y sus obras han sido conocidos por los gentiles por más de 2000 años, lejos de su pueblo Israel, hasta que Él regrese otra vez. Él le dijo a sus discípulos, me voy y no me veréis más, hasta que os sentéis conmigo a cenar en las bodas del Cordero. ¿Me está siguiendo? Los hermanos de José no lo volvieron a ver hasta que se sentaron con él a comer en la mesa. ¿Alguien me está siguiendo? José fue tentado en el mundo por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y no cayó en tentación. Ustedes recordarán, ¿verdad? La mujer de Potifar. Amén. Jesús fue tentado por el diablo y salió victorioso también. José terminó siendo el salvador del mundo de aquel entonces, físicamente hablando. Jesús es el salvador del mundo entero. Amén. Y hay muchos más paralelos a eso. Muchos más paralelos. La vida de José es un figurado de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce la historia de José. José era el menor de los hijos de Jacob y hijo de Raquel. Y José lo amaba mucho. Le hizo una túnica de colores. Sus hermanos tenían celos de él, lo envidiaban, lo llegaron a aborrecer. Y quisieron matarlo, pero en vez de matarlo lo vendieron como esclavo a los amalecitas, creo que fue, y fue llevado a Egipto a vivir como esclavo en casa de un capitán de un ejército de Egipto, Potifar. Y estando en esa casa dice que José fue fiel en todo, que Potifar le confiaba toda su casa estaba bajo el control de su esclavo José, porque era un hombre íntegro y Dios estaba con José, y no solamente prosperó a José, sino que prosperó a Potifar por causa de José. Pero la mujer de José puso sus ojos la mujer de Potifar puso sus ojos en José, quiso seducirlo, pero José no quiso. Dijo, ¿cómo voy a hacer esto a mi amo si él me ha confiado todo es mío, menos tú, eres su mujer, eres su esposa? Yo no puedo hacer esto y voy a estar pecando contra Dios. Era un hombre que temía a Dios, que se guardó puro, y literalmente esta mujer le alcanzó a quitar parte de su ropa y dejó sus vestidos y se fue corriendo. Dijo, patitas, ¿para cuándo? Y se fue, porque era un joven íntegro, tendría unos 17, 18 años de edad José. Fue encarcelado porque el esposo Potifar le creyó a la mujer, lo metió a la cárcel injustamente, y ahí estuvo en la cárcel por un buen tiempo, olvidado, pero dice la Biblia que ahí en la cárcel Dios estaba con José y lo prosperó, tanto así que el carcelero le dio las llaves de la cárcel al preso para que tuviera el control de todos los presos. Y luego llegaron de repente el panadero y el copero del rey de Egipto, de Faraón, cayeron en la cárcel por algo que no le pareció a Faraón, nos metió a la cárcel,
Y estando ahí tuvieron dos sueños. Uno tuvo un sueño, otro tuvo un sueño. Y entonces José les interpreta los sueños, y exactamente como José les interpreta, así sucede. El panadero le cortan la cabeza y el copero es restaurado a su puesto. Pero antes de irse, el copero, antes de que lo restaurara, que lo sacara de la cárcel del faraón, José le dijo: acuérdate de mí cuando salgas y estés con faraón para que me saque de la cárcel. Pero ¿qué sucede? Se olvidó. Y pasaron otros 2 años más. Pobre José en la cárcel. ¿Sabe que José nunca se amargó? José nunca se quejó con Dios. José nunca siempre retuvo su fe. Y llega el tiempo donde el faraón tiene un sueño, y el copero dice: ay, me acuerdo de mis fallas. Dejé a ese pobre joven ahí, le dije que me iba a acordar de él y se me olvidó. Pero justo en el tiempo que se necesitaba José, él se acuerda de José y le dice a Faraón, y Faraón lo saca, viene, le interpreta el sueño de las vacas flacas, de las vacas gordas. El Faraón queda tan impresionado que dice: no, ¿quién tiene sabiduría más que este joven? Quiero ponerte para ser gobernador de todo Egipto. Y mire, hermanos, alguien dirá: ¿por qué? ¿Por qué? Si José estaba viviendo para Dios y agradaba a Dios y Dios lo bendecía, ¿por qué permitió que lo acusara falsamente la esposa de Potifar? ¿Por qué Dios permitió que lo metieran en la cárcel? José no había hecho nada malo. Qué injusto, qué malo es Dios. ¿Por qué permite que sus hijos que están tratando de vivir por él a veces pasen por situaciones difíciles? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba permitiéndole por un propósito. Amén. Porque Dios no se equivoca. Amén. Porque todo está trabajando en la providencia de Dios. Si la mujer de Potifar no hubiera hecho eso y no hubiera acusado a José y no lo hubiera metido a la cárcel, José nunca hubiera sido gobernador de Egipto. Y nunca hubiera sido el instrumento que Dios iba a usar para salvar a todo Israel. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Después, si el copero se hubiera recordado de José y lo hubiera sacado de la cárcel faraón antes de que tuviera el sueño, tampoco José hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Yo creo que había salido libre de la cárcel, se hubiera ido de regreso con su padre. Pero Dios lo dejó ahí encerradito otros 2 años. ¿Por qué? Porque todo estaba trabajando en la providencia de Dios. Así es. Y cuando finalmente sale es cuando Dios permite que salga, porque tiene un plan para la vida de José. Amén. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Por mucho tiempo parecía que todo estaba yéndole mal a José, pero allí es donde vemos la providencia de Dios. Vuelvo a repetir: nada sucede por casualidad. Nada sucede sin que Dios lo permita. Dios está siempre en control. Amén. ¿Recuerda cuando Jesús envió a sus discípulos a subirse al barco y a cruzar el lago, al otro lado del lago? Y vino una gran tempestad y tuvieron temor y estaban diciendo: Señor, perecemos. Y cuando vieron a Jesús venir caminando en el agua, creyeron que era un fantasma. Y el Señor, cuando se subió a la barca con ellos, los reprende y les dijo: ¿por qué dudaban, hombres de poca fe? El Señor les había dicho que cruzaran al otro lado del lago y que Él los vería allá. Y vino la tormenta y no confiaron en la promesa del Señor, pensaban que iban a perecer en la tormenta, y por eso el Señor los reprende y les dice: hombres de poca fe. ¿Me está siguiendo? Nuestro problema es que nos falta fe. Se nos olvida quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador. Y es por eso que no tomamos en cuenta a Dios en nuestro diario vivir. Tomamos decisiones, actuamos sin considerar si esto agrada a Dios, si es su voluntad, si Él aprueba nuestro camino o no, y luego nos va como nos va. Y al fin de cuentas no estamos en control de nada. Y por eso es que Santiago 4, versículo 13, vaya ahí conmigo, por favor, ya estoy terminando.
Santiago 4, versículo 13. Por eso dice Santiago esto. Vamos ahora, entre signos de exclamación. Es como Santiago está un poquito como exasperado aquí. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Dice, ¿por qué haces planes? ¿Por qué haces tus propios planes sin considerar al Señor? Amén, hermanos. ¿Qué es nuestra vida? Es una neblina que por un ratito está, al rato se desvanece. Somos polvo, no somos nada. El Señor es el que está en control. Y si Él quiere, no nos va a ir bien. Y si Él quiere, sí nos va a ir bien. Por eso dice todo, deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Proverbios 16, versículo 1 al 3, va a salir en la pantalla, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y por eso dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire Salmos 33, versículo 13. Salmos 33. Salmos 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus ¿qué? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gloria a Dios. ¿En quién está usted esperando, hermano? ¿En quién está usted confiando? Eso de, míreme. ¿En quién está usted confiando? ¿En quién está usted esperando? Determinará su actitud y su disposición cuando esté pasando por tiempos de prueba, cuando esté pasando por tiempos desagradables o tiempos de necesidad. Voy a repetir eso porque algunos tengo que repetirlo 2 o 3 veces para que lo agarren. En quién está usted confiando y en quién está usted esperando determinará su actitud, su disposición cuando esté pasando por tiempos de prueba, tiempos desagradables o tiempos de necesidad. La conclusión de la historia de José es así. Lo que más resalta es la actitud de José. Después de todo lo que le pasó. Mire Génesis 45. Ya por último. Génesis 45. Aquí está alguien que verdaderamente estaba confiando y esperando en el Señor. Y todo parecía que le estaba yendo de mal en peor. Literalmente de mal en peor por muchos años. Pero mire, aquí vemos esa actitud que deberíamos tener todo cristiano. Génesis 45, versículo 1, ¿ya lo encontró?
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Sus hermanos, los que lo habían vendido, los que le habían hecho sufrir tanto tiempo. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo me imagino cómo se han de haber sentido sus hermanos en ese momento. Y nos dio en la torre, porque José era el segundo después de Faraón de poder en todo Egipto. Tenía poder para quitarles la vida en ese instante. Pero miren lo que sucede, versículo 5. José les dice esto: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese, miren, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Dios es el que permitió todo eso. No fueron ustedes que me vendieron, Dios lo permitió. Porque Él ya sabía todo lo que iba a suceder y tenía un plan. Detrás de todo esto está la providencia de Dios. Pero los hermanos dijeron: bueno, ok, fueron. No sabían qué pensar, iban lelos, iban turbados, iban emocionados, fueron a su papá, le dijeron: José está con vida y todo. No le dijeron a papá, no le confesaron a papá lo que habían hecho. Regresaron a Egipto. A José les da lo mejor de la tierra, lo sustenta a ellos. Jacob vive unos años más, pero llega el tiempo de su muerte. Aquí adelantito, Génesis 50, versículo 15. Y muere el papá de todos esos muchachos, esos hermanos, esos hombres, ya hombres. Muere el papá Jacob. Y dicen: ya murió nuestro padre. Mire lo que pasa, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará, ¿qué dice? El pago de todo el mal que le hicimos. Ay, esa conciencia que no los dejaba. Ellos sabían. A propósito, nunca le habían dicho a José: perdónanos, José. José ya los había perdonado, pero ellos andaban cargando con eso porque no habían arreglado cuentas con José todavía. ¿Y sabe qué es lo triste de todo? Murió Jacob, murió su papá, y nunca le dijeron la verdad a su papá. ¿Cuántas cosas andamos cargando ahí que no queremos confesar? Amén. Y andamos cargados, turbados, no tenemos gozo, no tenemos seguridad, porque ni siquiera a Dios le hemos confesado esas cosas, y por eso estamos esperando a ver de dónde cae el rayo en cualquier rato. Porque no hemos arreglado cuentas con el Señor. Versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó, todavía mentirosos, tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ay, no me puedo ni siquiera imaginar cómo se sentía José. ¿Cómo lo hirieron sus hermanos?
¿Cómo lo hicieron sufrir sus hermanos? Sangre de su sangre, hueso de sus huesos. O sea, su familia. ¿Cómo lo hicieron sufrir? Y ahorita están hasta mandándole una mentira de que su papá había dicho que los perdonara. Y José está llorando. No está llorando de coraje, no está llorando de resentimiento. Está llorando porque le están recordando. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! Que por eso José es un tipo tan perfecto de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz y se burlaban de él, le escarnecían, le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y Jesús nada más decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese espíritu había en José. Se fija, no andaba lleno de rencor, resentimiento, que no podía olvidar lo que le habían hecho. Dice que les habló al corazón y los consoló. Y les dijo: Dios permitió todo esto. Las cosas sucedieron para bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar en lugar de Dios? Amén. No es Dios el único que puede juzgar. Amén. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién es usted para no perdonar? ¿Quién es usted para andar ahí guardando ese resentimiento, esa amargura y no perdonar? Cuando usted ha fallado a Dios muchísimas veces más y Dios le ha perdonado todos sus pecados. Por eso no tenemos el gozo que pudiéramos tener. Por eso no tenemos la paz que pudiéramos tener. Por eso no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, porque vamos cargando un montón de cosas ahí como que si fuéramos Dios. Y porque no entendemos la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Te hicieron algo mal? ¿Te fallaron? ¿Te lastimaron? ¿Te quedaron debiendo? ¿Te traicionaron? Usted puede hacer dos cosas. Puede dejárselo todo en las manos del Señor y decir: Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió es porque Dios quiere bendecirme de alguna manera, tiene un propósito en todo esto. O puede ser miserable y amargarse y perder la bendición de Dios. ¿Me estás siguiendo? Todo es por voluntad de Dios. La providencia de Dios siempre está obrando. Aunque nosotros pensamos que Dios no me escucha, que Dios no sabe, ¿por qué Dios está permitiendo? La providencia de Dios siempre está obrando. Aún con las cosas malas, especialmente cuando vienen las cosas malas, es porque Dios lo permitió. Y más bien yo debo mantenerme confiando en el Señor y esperando en que se cumpla su perfecta voluntad. Y sobre toda cosa guardada, cuidando mi corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar todos cerrados, por favor, nadie mirando. Señor,